Como antecedente, la Segunda Guerra Mundial benefició la economía de nuestro país, ya que al recibir los países involucrados nuestras materias primas, contribuyó al desarrollo de nuestra industria manufacturera. Este desarrollo se consideró como el artífice del modelo llamado sustitución de importaciones. En esta etapa se aumentaron la demanda de productos mexicanos, ya que otros países dirigían sus esfuerzos a la fabricación de armas. Así pues, el gobierno mexicano impulsó el desarrollo industrial en México. La industrialización sustituyó a las importaciones debido a que éstas se volvieron caras. Había un gran estímulo de las empresas mexicanas para producir sus propios productos. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. El crecimiento industrial en el periodo 1940-1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin competitividad en el exterior, que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los países involucrados enfocaron sus esfuerzos en la creación de sus propios productos, en lo cual disminuyeron la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Así pues, se pasó a la fase conocida en México como el desarrollo estabilizador, el cual fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Este periodo se mantuvo durante los periodos presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos de las materias primas y de los productos agropecuarios. Sin embargo, esto llevó a nuestro país al endeudamiento externo, por lo cual el proceso de industrialización y el gasto del gobierno se hicieron más dependientes del capital extranjero. Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo trataron de reavivar la economía a la vez que introducían el desarrollo social en sus políticas, incrementando el gasto público. Con el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros, en un momento en que los precios del petróleo se encontraban en máximos históricos, y las tasas de interés en mínimos, el gobierno concertó préstamos en los mercados internacionales para invertir en la compañía estatal petrolera, que parecía asegurar ingresos a largo plazo y que financiarían el bienestar social en un plan que se nombró Plan de Desarrollo Compartido. En 1981, el panorama económico internacional había cambiado drásticamente al desplomarse el precio del petróleo y elevarse los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa. En 1982, el presidente José López Portillo, antes de terminar su administración, suspendió los pagos de la deuda externa, devaluó el peso mexicano y nacionalizó el sistema bancario, junto con otras industrias afectadas por la crisis. Aunque el modelo Easy había producido el crecimiento industrial en décadas anteriores, había sobreprotegido al sector, haciéndolo poco competitivo, poco rentable y poco productivo. El 12 de agosto de 1982, México declaró a los organismos financieros internacionales que no podía hacer frente a los vencimientos de la deuda externa pendiente. Las reservas de divisas estaban casi agotadas y la deuda ascendía a más de 80 millones de dólares. Como consecuencia de la crisis, entre 1982 y 1990 se produjo una fuga masiva de capitales. En el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado, disminuyó el gasto público y vendiendo empresas estatales, de igual forma se renegoció la deuda externa y se propició una apertura comercial que canceló la política de protección a la industria nacional desarrollada en periodos anteriores. A partir de 1986 se puso en práctica un programa liberalizador de la economía y con el apoyo del Banco Mundial y en menor grado del Fondo Monetario, se eliminaron muchas restricciones al comercio, los aranceles, se instauró un programa
de desregularización industrial y agilización administrativa. Se llevó a cabo una extensa reforma del sector financiero. Uno de los primeros pasos hacia la liberalización del comercio fue la admisión de México al GATT en 1986. Durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, se privatizaron la mayoría de las empresas nacionalizadas, con la excepción de la industria petrolera y energética. En 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Carlos Salinas de Gortari también introdujo controles de incrementos de precios estrictos y negoció aumentos salariales muy pequeños, con el fin de reducir la inflación. La crisis del peso, conocida como efecto tequila o error de diciembre, fue una crisis cambiaria provocada por la súbita devaluación del peso frente al dólar norteamericano en diciembre de 1994, que se convirtió en una de las primeras crisis financieras de la economía globalizada. La deuda pública incluyó un nuevo mecanismo denominado tesobonos, que aseguraba el pago en dólares, pero el levantamiento armado en Chiapas, el asesinato del candidato presidencial del partido oficialista, así como del procurador de justicia encargado del caso, mandaron señales negativas a los inversores, los cuales vendieron rápidamente los tesobonos, vaciando las reservas del Banco Central. El peso se devaluó rápidamente y el país entró en recesión en 1995. El crecimiento acelerado de las exportaciones, aunado al paquete de emergencia aprobado por el presidente norteamericano Bill Clinton, amortiguaron la crisis. En menos de 18 meses la economía estaba creciendo nuevamente. Los presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada continuaron con la liberalización comercial y durante sus administraciones se firmaron diversos TLCs con países latinoamericanos y europeos, con Japón e Israel, y mantuvieron la estabilidad macroeconómica, aunque poco redujeron la desigualdad del ingreso y la brecha entre los estados ricos del norte y el sur, la clase urbana y rural. México se ha vuelto uno de los países más abiertos al libre comercio y la base económica se ha reconfigurado en consecuencia.